Buenas tardes, grupo. Por favor, solo me dan un minuto en lo que le damos admisión a sus demás compañeros. Buenas tardes, Jennifer, Cristiana, Karen. Tengo a alguien identificado como PC25. Agradecería que me dijera su nombre, por favor, porque necesito tomar la asistencia. PC25 Lab tengo identificado. Y quisiera, por favor, que alguno de ustedes me confirmara de que están escuchando bien. Sí, le escuchamos bien, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Alguien sabe quién es PC25? No quiero dejar a nadie. Gracias, Jennifer. No quiero dejar a nadie sin su asistencia por no tener el nombre. Bueno, vamos a hacer las presentaciones formales. Mucho gusto. Henry Flores, ok, Henry, mucho gusto. Perfecto, perfecto. Está bien, Henry. Bueno, mucho gusto. Las presentaciones del caso, muchachos. Mi nombre es Marlene Patricia Chávez. Estoy viendo que para algunos de ustedes no es primera clase que compartimos juntos, así que me alegra muchísimo el poder compartir nuevamente con ustedes. Y para las personitas nuevas, veo algunos rostros y algunos nombres nuevos. Espero que se integren más en el transcurso de lo que nos falta por la clase. Mucho gusto si es la primera vez en la que coincidimos. Con mis datos, sí. Ok, si pueden nada más apagarme el microfonito para mientras, porque sí, ahora les voy a solicitar que por la especialidad de la clase que vamos a llevar y porque la palabra es la principal herramienta con la que nosotros vamos a trabajar en esta clase durante este cuatrimestre, sí vamos a tener que participar sí o sí en el desarrollo de esta conexión. Así es que por el momento me presento, voy a compartir pantalla con ustedes para hablar algunas generalidades que vamos a tener en la clase. Déjenme, les comparto pantalla. Listo. Y vamos a hablar, como les decía, de algunas generalidades de la clase. Algunas de lo que ya conocemos, de las cosas que conocemos, es nuestro sistema de evaluación. Sabemos perfectamente que trabajamos en dos tiempos evaluativos, el primero con un valor nominal de 40 puntos, el segundo por un valor nominal de 60 puntos. Dentro de esas acumulaciones, 5 puntos en cada periodo corresponden a lo que es asistencia y participación. Hago énfasis en esto, yo sé que ustedes ya lo saben, pero hago énfasis porque en el caso de que la clase se trata virtual, algunas personas tienen la confusión de considerar que no es imperativo, que no es necesario que asistan a nuestro encuentro semanal, pero sí lo es.
este encuentro que vamos a tener nosotros acumula puntaje tanto por la presencia como por la participación. Y en este caso, muchachos, que se trata de técnicas de oralidad, vamos a tomar inclusive más en cuenta la participación que la simple presencia misma. Así que les voy a pedir que tengan siempre a la mano. Nuestra clase de hoy es introductoria, pero a partir de la próxima semana les voy a pedir, por favor, que tengan a la mano un micrófono o un audífono y que en el momento que tengamos que dirigirnos al resto de la clase, acá por este medio, abramos nuestra camarita para que podamos vernos nuestro rostro, para que podamos conocernos e interactuar un poco mejor. En su pantalla pueden ver ustedes algunas generalidades que vamos a tener en la clase. Les repito, la presencia y la participación aplica con un acumulado de 5 puntos de asistencia. Aparte de eso, nosotros vamos a tener una tarea semanal. Esa tarea va a ser básicamente de redacción, porque de eso es de lo que vamos a tratar, y va a tener un puntaje que está debidamente identificado y establecido en plataforma. Pero aparte de eso, lo que ustedes escriban lo vamos a defender en los primeros minutos de la siguiente clase. Vamos a tener de 2 a 3 minutos para poder presentar esa redacción que ustedes hicieron en su tarea. Y aparte de eso, ustedes van a acumular un punto extra aplicable a su examen. Ese es un punto extra que vamos a ir acumulando porque realmente acá nosotros no vamos a hacer un examen de páginas, sino que ambos exámenes van a ser presenciales y prácticos, para que ustedes ya tengan en cuenta las fechas en las cuales los vamos a realizar. Igualmente, vamos a empezar a prepararlos un par de semanas antes. En nuestro primer examen, repito, presencial y práctico, vamos a hacer un debate. Vamos a realizar una argumentación jurídica de un tema que vamos a consensuar en el grupo. Vamos a presentar un catálogo de opciones y pues vamos a aplicar la democracia y vamos a decidir sobre cuál tema queremos debatir. Para cuando nosotros vayamos a nuestro primer examen, ya vamos a tener los primeros elementos para poder crear una argumentación convincente al momento de nuestra participación en la postura que nosotros elijamos defender en nuestro debate. Para el examen final, cuando ya hemos hablado sobre lo que son las técnicas del interrogatorio, las técnicas de la redacción y la creación de alegatos, tanto iniciales como finales, ese va a ser nuestro examen final. Vamos a trabajar en lo que son el interrogatorio, vamos a formar grupos de trabajo, vamos a escribir y por supuesto a presentar alegatos iniciales en algunos supuestos de casos y vamos a trabajar también alegatos finales en algunos supuestos de casos. Así que nuestros exámenes van a estar súper interesantes. El puntaje, eso quienes han tenido clase conmigo saben muy bien que les repito siempre lo mismo. El puntaje son números que nos sirven a nosotros para plasmar un sistema evaluativo que algunas veces es obsoleto. Pero en esta clase nosotros vamos a ir acumulando puntajes por participación. Para un abogado, la palabra es una de sus principales herramientas, teniendo en cuenta de que todos nuestros sistemas están basados precisamente en la oralidad. Pero para poder referirnos a la oralidad, antes de eso, nosotros tenemos que aprender a redactar de manera adecuada, de manera correcta, de manera convincente. Entonces, todas esas claves las vamos a ir viendo juntos en el transcurso de este cuatrimestre. Antes de poder entrar en materia, sobre todo porque esta clase, por ser la primera y por estar abierta todavía la matrícula, vamos a hacer una clase general y vamos a hacer un diagnóstico, en el cual de paso me gustaría escuchar sus voces, ver sus caritas, que me digan su nombre y con su respuesta. En primer lugar, me gustaría que me dijeran ustedes qué es la oratoria o qué entienden o han leído
sobre la oratoria. ¿Quién empieza? Profe, Hola, Karen. hola. Aquí estoy con Henry en la universidad. Sí, ya vi su mensaje que está en lo mismo. A ver, dime, Karen, ¿qué es la oratoria? Por cierto, gusto verte de nuevo, sí. Gracias, profe. La oratoria es la forma en cómo uno se expresa, la capacidad de elocuencia que tengan para dar un mensaje, pues para expresarse, sí, eso incluye también no solo verbalmente, sino también gestos corporales, inclusive también la imagen que uno proyecta, hasta cómo anda vestido, etcétera, ¿verdad? Cómo se mueve, todo eso. Entonces la oratoria pues implica varios elementos, pues, pero es básicamente como uno se expresa para comunicar un mensaje. Ok, como uno se expresa para comunicar un mensaje. Muy bien, Karen. ¿Alguien más que quiera reforzar? Profe, yo tengo más o menos un concepto de lo que es la coherencia. Buenas tardes. Buenas tardes, compártamelo, por favor. Bueno, no es nada más que seguir un orden, ¿verdad? Sobre el tema expuesto que se está desarrollando para que tenga, como dicen, como decimos popularmente, tenga cabeza, tenga cuerpo y tenga pie. No podemos ser incoherentes, sería hablar de varios temas al mismo tiempo. Exactamente, exactamente. ¿Qué sucede, verdad? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos desarrollando muchas veces un discurso? Si el discurso no se prepara de la manera correcta, entonces caemos en esas incongruencias o incoherencias, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, ¿alguien más que quiera participar con respecto a lo que es la oratoria? El compañero nos hablaba, notaba su concepto muy acertado, por cierto, de lo que es la coherencia. ¿Alguien más que quiera compartir la oratoria? Dígame, Jennifer. Sí. Bueno, la oratoria es, no sé si me mira. Sí, perfectamente. Sí. Ok. Entonces la oratoria para mí es el arte de expresarnos, de expresividad, con coherencia a las demás, y que también la oratoria permite conmover al público, que las personas se identifiquen con el tema que nosotros estamos queriendo expresarle. Profe, ¿me escucha? Sí te escucho un poco, con un poco de interferencia, pero creo que comprendí tu mensaje. Tú nos decías que oratoria es algo así como el arte de hablar, ¿verdad? O de expresar nuestras ideas con la finalidad de que las personas comprendan el mensaje que nosotros queremos expresar. ¿Es correcto? Creo que sí, que eso nos estabas... Sí, así era, exactamente. Ok, perfecto. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de oratoria, bueno, para empezar, todos los conceptos que nosotros tenemos en pantalla forman parte de lo que es un orador, de las cualidades, de las características de un orador y de las condiciones y características que debe tener un discurso. Pero necesitamos nosotros ir desglosando, ir desgranando cada uno de estos conceptos para poder comprenderlo mejor. La oratoria, en palabras simples, en un concepto completamente coloquial y fácil de comprender, no es nada más que el arte de poder hablar con elocuencia. Ok, profe, y entonces, ¿qué es la elocuencia? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es la elocuencia? Es la capacidad de comprender, ordenar de una manera clara, con un lenguaje, por así decirlo, de una manera culta, pero no con palabras que sean desconocidas, y pues así podernos expresar de una manera
clara, precisa y concisa, con el cual pues quienes nos estén escuchando puedan tomar quizás decisiones o actúen de la manera a la cual sea el mensaje que nosotros queramos dar a entender. Es correcto, es correcto. Cuando nosotros nos referimos a elocuencia, nos estamos hablando de la facultad que nosotros tenemos de hablar bien. O sea, lo podemos reducir o resumir en esa frase, hablar bien. ¿Pero qué significa hablar bien? Significa hablar con fluidez, es decir, hablar con propiedad sobre el tema que estamos desarrollando. Significa que el discurso o las palabras que nosotros estamos teniendo tengan una efectividad en las personas. Es decir, si yo les estoy dando un discurso a ustedes sobre cualquier tema, al cual por supuesto yo me preparo, ¿cuál es el objetivo de darles ese discurso? Es que mi mensaje, 1, les llegue correctamente. 2, tenga el objetivo de convencerlos de algo, de venderles algo, de pedirles algo. Es decir, que obtenga mi discurso, mi mensaje, ese objetivo en ustedes. Que mis palabras sean lo suficientemente claras para poder yo explicarles cualquier tema por completo, por complejo que sea, de una forma que podamos comprenderlo. Un orador elocuente, un buen orador sabe o busca la forma de poder adaptar un discurso a su diferente público. Usted sabe perfectamente, y lo vamos a ver cuando estudiamos los diferentes géneros de la oratoria, en dependencia del público al que usted se dirige, es el lenguaje que usted debe adaptar. Sin embargo, aunque usted esté trabajando con un público muy técnico, si bien usted tiene que utilizar un lenguaje lo suficientemente técnico que demuestre el profesionalismo y el manejo que usted tiene del tema, también debe de manejar un lenguaje comprensible y un lenguaje que sea llano. Porque si yo vengo y lleno todo mi discurso solamente de palabras técnicas, aunque usted me lo comprenda muy bien porque usted es profesional en la misma materia que yo, igualmente el discurso se vuelve demasiado denso, demasiado llano y pierde, digamos que la soltura y la gracia que nos ayuda a mantener la atención del público. Entonces, la elocuencia básicamente es eso, el arte de hablar bien, el arte de hacerlo con fluidez, con propiedad y sobre todo de una manera efectiva con respecto al público al que nos estamos dirigiendo. Entonces, ahí vamos desarrollando nosotros estos conceptos. ¿Qué es la coherencia? El compañero ya nos hablaba de lo que es la coherencia y él nos decía que la coherencia no es nada más que la lógica que nosotros le integramos o le impregnamos al discurso. Si nosotros estamos hablando de un determinado tema, ¿qué les puedo decir yo? Que hoy les voy a dar la clase de los organismos internacionales. Entonces, la coherencia que yo le voy a dar a mi materia es empezar a hablarles del proceso histórico del derecho internacional y de aquellos hitos históricos importantes que llevaron al momento actual del derecho internacional, donde el multilateralismo, es decir, la creación y la influencia de los organismos internacionales, está. Entonces, me explico. Tengo que ir llevando una relación lógica, una relación ordenada. Por lo tanto, eso es una relación coherente, como bien nos explicaba el compañero. Ahora, ¿qué es la lógica? El compañero nos decía, coherencia es establecer un discurso con lógica o hablar con lógica. Ok, ahora compañero, díganos qué es la lógica o cómo nos puede describir la lógica. Se me durmieron. Cualquiera de ustedes.
Dígame qué es lo que entiende por lógica. Profe, la lógica tiene que ver con razonar y verificar la validez de la forma en la que estamos hablando. O sea, hablar con lógica es hablar con un razonamiento, entendiendo lo que estamos queriendo transmitir, no solo hablar por hablar pues, y malinterpretando o al no hablar claramente no se interpreta bien lo que queremos expresar a los demás. Correcto, se diluye el mensaje. Dime, Luis Iván. Bueno, entiendo por lógica que es como el método o razonamiento en que las ideas o situación de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente. Eso lo Correcto. entiendo por lógica. Es correcto. La lógica tiene que ver con el razonamiento. Así de sencillo, tiene que ver con el razonamiento. Y por lo tanto, ya aplicándolo a lo que es la oratoria, tiene que ver con el hecho de razonar lo que nosotros escribimos y por supuesto lo que nosotros vamos a decir de una manera ordenada, de una manera coherente, de una manera razonable, de tal manera que lo que estamos hablando no se diluya y no se contradiga en lo que es el discurso. Eso es la lógica. ¿Qué es la retórica? A ver, ¿qué es la retórica? Yo sé que ya lo estuvieron buscando ahí y perfecto. No hay problema que lo busquemos. ¿Qué es la retórica? Bueno, si mal no recuerdo, a nosotros, bueno, a mí, ¿verdad? En mi caso, en secundaria me decían que era el arte de persuadir. ¿Correcto? El arte de persuadir. ¿Qué más? Sí. Siempre refutar y no solo, o sea, aparte de refutar también hacer de que haya una confirmación de tal hecho o de lo que se esté hablando. Un resultado, digamos, que buscamos. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. Realmente, de una forma coloquial, lo que es la retórica la podemos resumir en eso, es el arte de la persuasión. Pero ¿cómo persuadimos? O sea, todo lo que conseguimos hablando en términos de persuasión es usando la retórica. Bueno, pues yo pienso que sería, o sea, demostrarlo tanto de una manera verbal, pero también buscar la manera de cómo poderlo confirmar con hechos o con sucesos que ya hayan pasado. Ok. Tú estás hablando de argumentar también, o sea, ya, una retórica argumentativa es básicamente el concepto que tú nos estás dando, que bueno, lo tenemos que desarrollar más adelante y perfecto. Ok, retórica. Básicamente es el arte de la persuasión a través de la palabra, pero no necesariamente, ¿cómo les explico? Si yo te digo, tengo hambre, dame de comer, por favor, dame de comer. Yo te voy a convencer a que tú me invites una gaseosa, a que tú me invites un pan, a que tú me des algo de comer. Te estoy convenciendo. ¿A través de qué? A través de la palabra. ¿Estoy usando retórica en ese ejemplo? Sí, sí lo está utilizando porque, o sea, me está manifestando lo que usted desea y ya depende de mí, ¿verdad? Si lo hago, pero en el fondo también me está, por así decirlo, de cierta manera calando porque me está diciendo su necesidad. Ok. Me gusta el concepto.
Me gusta el concepto. Únicamente le añadiría, desde el punto de vista de la creación de un discurso que va hacia un público o hacia un foro, en el caso nuestro como abogados, únicamente le agregaría que la retórica es el arte de convencer a las personas utilizando el lenguaje de manera elegante, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de un discurso retórico o cuando nosotros hablamos de retórica, estamos hablando de una persona que prepara un discurso con el vocabulario adecuado, no solamente para convencer, sino hacerlo de manera elegante, de manera pensada, de manera arreglada y coordinada. Espero estarme explicando con eso. Por supuesto, si yo lo adorno demasiado, entonces puede que te confunda, por decirlo de alguna manera, con un determinado tema. Y entonces debe existir ese equilibrio. Pero el fondo lógico de la retórica es el hecho de convencer con elegancia y con elocuencia. Entonces, como les decía, todos esos conceptos que nosotros tenemos en pantalla no están desligados uno del otro, sino que forman parte de un adecuado discurso que nosotros tenemos hacia el exterior, tenemos hacia afuera y que preparamos, por supuesto, desde el interior. ¿Qué es el estilo? Karen creo que me decía de que la oratoria llevaba implícito un estilo. La oratoria, sí. El orador, por supuesto. Un discurso, claro. Pero entonces, ¿qué es el estilo? Profe, el Bueno, estilo tiene que ver, si no me equivoco, con la forma en la que cada persona, cada autor o cada persona que está expresando algo, es la forma en la que él expresa lo que siente o lo que quiere transmitirle al lector. Y si no me acuerdo, los estilos literarios teníamos la narrativa, la lírica y la dramática. Tienen que ver con la forma en la que cada autor expresa al lector lo que quiere decir. Tiene como su propia característica, su propio, el estilo. Por ahí va la cosa. Sí, así es. El estilo tiene que ver con las peculiaridades o las particularidades, que no son más que las características que cada persona, bueno, tú te enfocaste en el género literario, pero el estilo forma parte de todos los aspectos de la vida. Tú tienes un estilo particular de vestir, un estilo particular de escribir, un estilo particular de gesticular, y todo ese estilo tú lo aportas al momento de crear un discurso. O sea, tú eres tú, y tú y yo podemos estar diciendo el mismo discurso, porque lo trabajamos juntas y porque decidimos, ok, yo no pude ir ahora, estoy enfermo, da el discurso tú. Te lo sabes de memoria, pero tu discurso va a ser diferente al mío en razón del estilo. Creo que me explico con eso. Las particularidades, las peculiaridades y las características que cada ser humano de manera independiente le aportan a esa situación también forma parte del discurso. Los énfasis que le hacemos en las palabras, esas son cuestiones tan propias de cada uno. Las pausas, las gesticulaciones, los ademanes que utilizamos, los aprendemos a desarrollar en base a la experiencia, en base al público al que nos enfrentamos, etc. E inclusive el uso de muletillas, porque les voy a decir algo, o sea, puede haber un orador con muchísima experiencia, pero que si está hablando a lo que le da la circunstancia, sin haber preparado como tal un discurso, siempre tiene muletillas. No existe el discurso perfecto porque no existe el ser humano perfecto.
a menos que tú te aprendas de memoria eso que escribiste. De lo contrario, difícilmente va a caber el discurso perfecto, en el sentido de que no vas a hacer una pausa más larga de lo que se recomienda, no se te va a salir por ahí una de esas muletillas que tanto trabajo cuesta quitarnos, no me lo van a negar que todos tenemos alguna. Ese tipo de cuestiones son muy propias del estilo, de lo que adoptamos y aportamos a ese discurso. Ahora bien, ¿qué es un discurso entonces? Después de haber hablado de oratoria, de coherencia, de elocuencia, todo eso, ¿qué es un discurso? Profe, el discurso es el mensaje que usted transmite. O El sea, mensaje. sí. Sí, ¿todo Es lo que, mensaje es un discurso? No, porque se tiene que preparar. es lo que nosotros le queremos vender al público, lo que nosotros le queremos, lo queremos convencer. En esta oportunidad, pues, estamos acostumbrados a que pues, los discursos los hacen los líderes, tanto religiosos como políticos, y pues sabemos que algunos logran algo, pero otros pues no siempre, ¿verdad? Pero eso, pues el discurso es querer venderle algo a un grupo de personas para obtener los resultados deseados. Sí, a través de la palabra. A través de la palabra. Cuando nosotros hablamos de un discurso, nos estamos refiriendo a una exposición oral que nosotros hacemos sobre un determinado tema con el fin de obtener un determinado resultado, tal cual el compañero nos lo explicó. Él se refería a los discursos políticos, a los discursos religiosos. Bueno, cuando nosotros veamos los géneros de la oratoria, vamos a ver cuáles son los 3 géneros que existen y vamos a ubicar a qué géneros pertenecen esas que nos estaba explicando el compañero. Aparte de eso, nuestras tareas, muchachos, esta semana no vamos a tener tarea porque me decía la profesora Mayra que todavía están en proceso de inscripción. Así que esta semana no hay tarea. Pero la siguiente semana vamos a hacer un ejercicio al inicio de la clase. Primero, un ejercicio que va a tener acumulado. Vamos a ir acumulando para nuestro examen. Y segundo, ya vamos a dejar tarea. ¿En qué va a consistir la tarea? Vamos a analizar diferentes discursos que en su momento han sido de relevancia en determinados temas. Entonces, vamos a analizar a estos oradores, algunos políticos, algunos religiosos, algunos que no son oradores, pero que han estado en diferentes estrados cumpliendo con esa función, y vamos a analizar precisamente sus técnicas de oratoria, su elocuencia, vamos a analizar el estilo, la influencia que tienen factores como por ejemplo los accesorios, factores como el color, para lograr que la imagen se grabe de manera positiva o de la manera que nosotros queremos que se fije en la mentalidad del colectivo. Cuando un político, que el compañero lo ponía de ejemplo y tiene razón, en el sentido de que son a los que más vemos nosotros en televisión, no solamente en época de campaña quieren que votemos por ellos, pero en época de que ya están electos, quieren que nosotros compremos la idea de que están haciendo un trabajo correcto, de que fue correcta nuestra elección por ellos, de que los necesitamos, etcétera, etcétera. Cada mensaje, cada discurso contiene ese fin, como decía el compañero, vendernos una idea, demostrarnos una hipótesis que para ellos es válida, que para la persona que está discursando es válida. Entonces, vamos a analizar esas cuestiones. Cuando un político, tomando el ejemplo de los políticos, se para frente a una cámara de televisión dirigiéndose a nosotros, que somos las masas, cada uno de esos detalles está planeado.
Es decir, la mayoría de políticos, no digo que todo, pero la mayoría de políticos tienen un asesor de imagen que está preparado profesionalmente para comprender cuáles son los colores que al público le generan determinadas, determinadas reacciones. Cuando analicemos nosotros y comparemos los discursos, por ejemplo, de Obama y de Donald Trump, nosotros vamos a ver diferencias significativas de estilo. Vamos a ver diferencias significativas de oratoria y de retórica. Vamos a tener una retórica bastante fuerte, bastante confrontativa de parte de Trump, y vamos a tener una retórica de concertación con Obama. Vamos a tener la influencia de trajes oscuros y la presencia de corbatas rojas en la imagen de Donald Trump, porque esa es la imagen de fuerza que él quiere lograr, que él quería lograr. Y de hecho, ¿qué ha sido su marca? Las corbatas rojas son una marca de Donald Trump, como las corbatas azules lo son de Obama. En la imagen concertadora de Obama predominan los grises, predominan las corbatas azules, las corbatas celestes, porque son los colores que connotan concertación, tranquilidad, confianza. Entonces, estos detalles que no tienen que ver con la palabra, sí tienen que ver con la imagen y la fuerza que se le quiere imponer a ese discurso que yo estoy dando. Y así como los ejemplos que les estoy mencionando, hay una serie de características de estilo que ahora que ustedes se detengan a ver un determinado discurso ya con el punto de vista crítico, porque no es lo mismo que usted lo vea en televisión, qué sé yo, como parte de la masa a la que va dirigido ese discurso. No es lo mismo a que usted se siente a verlo y analizarlo desde el punto de vista crítico para analizar cuál es su estilo de discurso, cuál es su forma de oratoria, cuál es la lógica y la coherencia que le aporta a ese discurso que está llegando a sus manos. ¿Cumple con el objetivo? ¿No cumple con el objetivo? Etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a analizar. Para finalizar, antes de que se nos corte, y cuando se nos corte, por favor, nos volvemos a conectar. Y me gustaría explicarles esa parte, muchachos. Yo sé de que el Meet nos permite tener más tiempo sin que se corte, pero el Meet no nos permite grabar. En cambio, el Zoom sí nos permite grabar este encuentro para que ustedes lo puedan revisar posteriormente en su plataforma. Es por eso que ni modo, aunque se nos corte a los 40 minutos, nos volvemos a conectar para que les quede la constancia de la grabación. Antes de que se nos corte esta primera vez, díganme por favor, ¿qué entienden como foro? ¿Qué es un foro? El foro, profe, es el espacio de encuentro, tanto físico o virtual, donde podemos expresar o intercambiar nuestras opiniones, plantear las preguntas que tengamos, donde podemos compartir las experiencias que tenemos en base a un tema específico, a un tema que sea de interés común. Ok, gracias, Jennifer. Cristiana, ¿tú ibas a hablar? Bueno, básicamente pues estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera. Pues es que es un intercambio, ¿verdad? Podría decirlo de conocimiento, porque nos alimentamos mutuamente y a la vez pues vamos descubriendo cosas que no sabíamos de cierto tema. Ok, nos quedamos con estas dos participaciones. Ya se nos va a cortar, nos volvemos a conectar inmediatamente, por favor, y seguimos.